El capítulo 3 de la historia corresponde hoy a este pasaje tan especial de las Escrituras. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 2. Esta es la lección número 3 de la historia, donde relatamos lo que sucede desde la creación hasta el final de los tiempos, narrado en las Escrituras, la palabra del Señor. Nacidos para la libertad es el título de hoy. ¿Cuánto les gusta andar en libertad? Yo creo que todos es algo lo que anhelamos y algo que está en el corazón del ser humano. Hace unos años, cuando empezó la diáspora en todos los países musulmanes, especialmente para la libertad, ¿no? Y se hablaba de algunos países como Libia, Irak y otros países que el pueblo, digámoslo así, querían la libertad y luchaban por la libertad y buscaban la libertad, aquellos pueblos musulmanes. Y escuché un comentario de cómo la libertad va en el corazón del ser humano. No es cuestión de partido político o deseos personales, sino que todos queremos la libertad, porque está ahí impregnada en el corazón humano. Y hoy estaremos viendo el tercer capítulo de la historia, que tiene que ver con nacidos para libertad. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así. Si tienen la amabilidad de ponerse en pie, y está también aquí, y vamos a leerlo todos juntos, vamos a estar sentados un buen tiempo. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón, descendiendo a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio a un niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y entonces fue la doncella y llamó a su madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y criádmelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el relato bíblico de las experiencias más emocionantes y las ideas y los conceptos y los principios transformadores para el corazón humano. Señor, gracias por dejarnos las Escrituras y la historia que ha transformado nuestras vidas y la humanidad. Señor, el mundo fue creado, diseñado, y estamos aquí con un propósito eterno, con un propósito, Señor, que cumpliremos para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Y nacidos para la libertad. Esa es la referencia a la serie de la historia. La historia es este capítulo que vemos aquí en Éxodo, y sabemos lo que sucedió. No sé si pueden prender otra vez aquí la luz. No sé, había como más luz. Gracias, muy amable. ¿Qué es lo que está sucediendo? José murió. Recuerda, el domingo pasado estuvimos viendo acerca de la vida de José. José muere. Y se levanta un nuevo faraón que no conocía nada de lo que sucedió con José y su familia. Han pasado 400 años y el pueblo judío está ahí en Egipto. 400 años, pero ahora tienen una experiencia diferente. Ahora el pueblo ha sido convertido en esclavo. El faraón egipcio empezó a construir casas, habitaciones, palacios, y multiplicó mucho más el trabajo de los hebreos, de los judíos. Empezaron a hacer, por ejemplo, el ladrillo.
tenían que mezclarlo con lodo y con los pies, y habían cientos de judíos creando el ladrillo para hacer las propiedades del faraón. Entonces Faraón vio que todos estaban creciendo más y más, crecía el pueblo hebreo, y fue intimidado por la cantidad de judíos que estaban creciendo, y tomó una decisión: acabar con todos los niños hebreos. Y lo que el faraón quiso hacer e hizo fue que todos los hijos varones de los hebreos los tiraban al río, los ahogaban, y las niñas las preservaban. Ahora a uno le parece esto cruel, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible tirar un bebé a un río y acabar con su vida? Déjame decirte que las cosas siguen sucediendo. No sé si escucharon la noticia esta semana pasada de cómo una pareja que iba caminando en un parque encontró a una bebé en una bolsa plástica, aún con el cordón umbilical. Esto pasó hace unos días. Y la pareja pues escuchó el llanto de la niña, llamaron a la policía, y en las cámaras del policía se veía cómo abrían la bolsa y sacaban la niña, y lloraba, y le cuento que daba una tristeza profunda en el alma. ¿Cómo una madre puede hacer esto? Y la policía hizo público el video del rescate de esta bebé. Lo interesante es que muchos de esta bebé, he escuchado varias veces estas mismas situaciones, pero lo interesante es que algo sucede en la vida de ese bebé, de ese niño o esa niña, que se convierte en grandes personas en favor de la comunidad y en ayuda a otras. Yo creo que uno de los motivos es porque valoran la vida. Cuando se valora la vida, se piensa diferente, se usa la vida para cosas diferentes. Ahora, el pueblo judío vivía en una esclavitud física. ¿Qué esclavitud vivimos hoy los seres humanos? El mundo contemporáneo, esta sociedad nueva. ¿En qué clase de esclavitud viven las personas hoy? ¿No es cierto? No es una esclavitud física. Es más, vivimos en el país que es orgulloso por la libertad. Pero hoy vivimos en la esclavitud de los afanes de la vida. Dígame si no parece una esclavitud. Hay que estar en este lugar, hay que llevar los hijos acá, hay que traerlos para acá, y no hay paz. Los afanes de la vida se constituyen en la esclavitud moderna, consumidos por el consumismo. No sé si se han dado cuenta algunos garajes que supuestamente es para guardar un carro que vale mucho más, pero está lleno de muchas cosas, ¿no es cierto? Casi que digo la palabra, pero no suena bien. Y el carro fino que vale mucho está afuera, y el garaje lleno de cosas que compramos en el garage sale, ¿no es cierto? Y nos vamos a buscar y a buscar, consumidos por el consumismo. El sábado y el domingo, en lugar de dedicarlo el sábado para la familia y descansar, como dice el Señor, y el domingo para la iglesia, queremos conseguir más y más. La falta de identidad, esclavos de sí mismos, el problema de la esclavitud mental y emocional y espiritual. Parece que no hay paz, parece que no hay gozo, parece que se nos acaba el gozo cuando tenemos ahora más que lo que mucho antes teníamos, ¿no es cierto? Y se nos acaba. O el problema de las drogas que se usan como un escape. Si sabe la epidemia tan terrible que hay en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, como nunca antes: el opio, cocaína, marihuana, todo este tipo de cosas. Y ya no son los jóvenes solamente. El año pasado las estadísticas fueron aterradoras, de mujeres de mayor de 40 años hacia arriba consumiendo opio, y empezando con las painkillers, ¿no es cierto? La medicina para el dolor y estas cosas. Ahora son las tías, las mamás, hasta las abuelitas sufriendo un problema grave de drogadicción. Es una esclavitud, pero el Señor quiere librarnos de eso. El tema de hoy es la libertad, y observaremos qué pasó en la vida de Moisés y cómo el Señor puede librar nuestro corazón también. Número uno, el primer punto que quisiera hablar hoy es: nunca sabrás lo que puedes lograr hasta que no sepas quién eres de verdad. Dígame si no es cierto esa frase. Nunca sabremos lo que podremos lograr en la vida hasta que no sepamos quiénes somos, para qué hemos venido a este mundo, cuál es nuestro propósito. Nunca podrás tener una visión clara de lo que Dios tiene para tu vida si no sabes quién eres realmente. Helen Keller
nació ciega y sordomuda. Nació así, totalmente. Helen Keller, su mamá y sus padres, cuando la vieron así, vieron que sufrieron mucho, pero le consiguieron una nana, una persona que la cuidara y le enseñara a leer y escribir braille, ¿no? Con las manos, con el tacto, tocar. Y así durante toda la vida Helen Keller vivió y se escribió libros y se convirtió en una de las escritoras contemporáneas más influyentes del mundo. Helen Keller dijo, más o menos dijo esta frase: no hay nada peor que haber nacido con vista y no hay nada peor que haber nacido ciego, es tener vista pero sin visión. No hay nada peor. Es peor haber nacido con vista pero sin visión de la vida, sin el propósito de la vida, sin saber para qué he sido llamado, qué puedo hacer en esta vida, sino seguir así. Nunca sabrás lo que puedes lograr hasta que no sepas quién eres de verdad. La niñez de Moisés fue así desde el principio. Él no escogió lo que le sucedió. Fue puesto en una canastica y enviado en el río, como entregado al destino, allá a las cosas que pudieran suceder con ella. Pero sabemos la historia, la acabamos de leer. La hija de Faraón y las siervas ven el bebé, lo toman y lo adoptan y se lo dan para que la misma mamá lo cuide, sin saber la hija de Faraón que era la misma mamá. Sí, pero la niñez de Moisés fue restaurada. ¿Sabe? Yo pensando en este tema, lo que pasaste tú en la niñez puede ser optimizado y potencializado si tienes la perspectiva correcta en tu vida. En cierta manera, lo que pasamos en la niñez tiene un propósito. Lo que sucedió con la vida de Moisés, incluso en la niñez, tuvo un propósito. Desde el principio Dios estableció lo que iba a pasar con Moisés, y lo mismo será para tu vida. ¿Sabe que cuando tú lloraste en la niñez, Dios escuchaba ese llanto? O en la edad de adolescente, o incluso ahora. Dios es un Dios que escucha el llanto. Cuando reías, Dios sonreía también por los obstáculos que pasaste. Dios vio y Dios observó. Y en la distancia yo me imagino observando y cuidándote. Y ese versículo tan hermoso que dice las Escrituras, que ha sido una guía para mí en toda la vida: los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que les temen y los defienden. ¿Cuántas veces los ángeles de Jehová no nos defendieron en la niñez o en la edad de adolescente, cuando fuimos tan difíciles, ¿no es cierto? Yo he escuchado las historias de la vida de algunos de ustedes y definitivamente dice: Dios estuvo presente, ¿no es cierto? Dios estuvo presente. Lo mismo estuvo ahí con Moisés. Él estuvo presente en todas las circunstancias. Él conoce tu potencial. Él te formó y te diseñó. ¿Podemos entender eso? De la forma que eres, Dios lo diseñó porque tienes un propósito. Si eres flaquito, si eres un poquito más gordito, si eres alto, si eres bajito, todo lo que el Señor hizo con tu vida es porque tiene un propósito. Yo entendí mi propósito de que era flaquito. Yo desde que me casé ya aumenté de peso, pero yo no era así toda la vida, era demasiado flaquito. Pero todo eso me ayudé cuando estuve solo aquí en Estados Unidos por 5 años. Y sin trabajo, porque no tenía papeles para trabajar, solo como estudiante, y ahí sí, y bien económicamente, literalmente cero. A veces tenía problemas para 50 centavos para lavar la ropa, ¿no? En la escuela bíblica, y así era. Pero sin embargo vi cómo Dios proveyó todos esos 5 años. Y por allá, cuando iba a predicar a los pueblitos de aquí de Texas, los pastores decían: saquen a Fabián a comer, mírenlo tan delgadito que está, llévenlo a comer. Y me llevaban a muy buenos restaurantes. Y había una hermana aquí en la ciudad de San Antonio que siempre estuvo pendiente de mi comida, porque decía: está muy flaquito. Y me enviaba comida, me sacaba los domingos a ir a comer, iba por mí los sábados y siempre estaba pendiente de la comida. Y después dije: Señor, gracias, porque nunca me faltó. Siempre Dios proveyó. Sí, es así la vida. Dios te ha diseñado con un propósito especial. Te hizo para estos momentos, y lo que ha pasado en tu vida te ayudará a muchas cosas, entre ellas a pensar los pensamientos de acuerdo a Dios.
Dios te diseñó y te formó. Lo que llega a tu vida para actuar de acuerdo a la forma como el Señor quiere que tú actúes, a desarrollar la fe que le permitirá sostenerte como viendo al invisible. Fue lo que sucedió con Moisés. Como conclusión fácilmente de este pasaje podemos decir que Moisés hubiera podido perder su identidad, ¿no es cierto?, cuando estuvo en Egipto. Aunque él era hebreo, pero creció en Egipto. Fácilmente Moisés hubiera podido perder su identidad de saber quién era su familia o su pueblo o sus costumbres, pero aunque estuvo en Egipto, creció en Egipto y ahí en la casa de Faraón, no lo hizo. Fácilmente hubiera podido haber sido integrado en esa sociedad pagana de Egipto, pero no lo hizo, porque él sabía quién era, él entendía su historia. Yo creo que la misma mamá, ¿usted cree que no? La mamá le dijo, bueno, Moisés, como la mamá lo crió hasta que ya estuvo medio grandecito, ¿usted cree que la mamá no le enseñó las costumbres hebreas? Claro que sí, una mamá es muy inteligente. Las mamás. Se aseguró de que Moisés supiera quién era. Mijito, no se le olvide, recuerda a Dios, recuerda el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recuerda aquello, recuerda la ley, recuerda los 5 primeros libros de la Biblia, recuerda que Dios creó. La mamá instruyó a Moisés muy bien. Esos momentos de la niñez son tan importantes para la vida de un ser humano. Estuvo en las manos de la mamá. Moisés no perdió su identidad. El crecimiento y la edad adulta de Moisés fue diferente. Él dice que cuando llegó la edad ya de adulto, no pudo ignorar lo que pasaba con su pueblo y el sufrimiento que su pueblo tenía en Egipto. En una ocasión vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Tal vez lo estaba golpeando porque no había hecho algún trabajo, y Moisés se dio cuenta y vino y lo defendió. Y se le pasó la mano, se le fue la mano y lo mató. Y bueno, Moisés lo enterró para que nadie se diera cuenta y él pensó que todo había quedado bien, pero más adelante otro hebreo y otro judío lo acusan, sobre todo un hebreo amigo lo acusa: oh, me vas a matar como también mataste a aquel egipcio. Y entonces Moisés se siente descubierto y sabe que lo vieron, y entonces la única forma que tiene es huir. Y Moisés huye. Fue la consecuencia que tuvo a lo que sucedió. Fue necesario que Moisés pasara por el desierto 40 años. Eso fue lo que sucedió para formar su carácter. Va al desierto por 40 años y para hacer el temple que Moisés necesitaba para liberar al pueblo, para estar allí en una dependencia total de Dios y no en sus fuerzas. Al principio Moisés dependía de sus fuerzas, ¿no es cierto? Era joven, dinámico, me imagino, muy fuerte, y defendió a aquel hebreo, pero se le fue la mano y mató a aquel egipcio. Y después 40 años, ya era más adulto, ya no tenía las mismas fuerzas, pero era lo que necesitaba para aprender a depender de Dios. Y Dios lo llama personalmente a Moisés. Se identifica a Dios, el Dios de sus padres, y lo comisiona: te enviaré. En Éxodo capítulo 3 versículo 4 a 10 dice así: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ya Moisés estaba en el desierto y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, dijo Dios, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Nosotros estamos aquí observando lo que Dios hizo con un pueblo judío.
porque es la señal, es una pintura, es una experiencia para que nosotros podamos mirarla ahora, en este año, y decir: Dios es un Dios de libertad. Dios quiere liberar nuestra vida. Te enviaré. ¿Sabe que Dios le da un mensaje claro a Moisés? Te enviaré. Y lo envía. Tu identidad está marcada por el llamado a un trabajo específico. Tu identidad. ¿Cuál es tu trabajo específico? Sí, la vida es mucho más que pagar la renta cada fin de mes o a principio de mes, de acuerdo a lo que usted haya negociado con el banco. La vida es mucho más que trabajar fuerte para tener la comida, los taquitos, el picante. Bueno, nosotros no comemos mucho picante, pero ustedes sí comen bastante picante. La vida es mucho más, ¿no es cierto? Sí, es eso nomás. Pagar la cuota del carro, salir y venir, y luchar para no tener las deudas, y pagar la tarjeta de crédito. Y eso es la vida. No, la identidad del cristiano se clarifica y se fortalece cuando tú has sido llamado a un trabajo específico, para un propósito de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Dios fue claro con Moisés, dice: te enviaré para que liberes a mi pueblo. He escuchado el clamor. Qué claro, ¿no es cierto? Qué específico. ¿Será que es lo mismo para nosotros? Claro que sí. Es ahí donde nosotros empezamos a dejar de ser como las olas del mar, que van y vienen, que no tienen un propósito, que hoy están aquí, mañana están allá, que a veces están arriba y a veces abajo. Y así la vida es aburridora y no tiene un propósito. Dios le especificó a Moisés: te enviaré a algo específico para que cumplas las promesas a sus padres, salvado de las aguas, para el plan de la historia de alto nivel, para que se cumpliera en la humanidad. Dios tenía un plan específico para la humanidad y estaba pensando en ti y en mí, y Él tenía que llamar a Moisés para un trabajo específico. Y así lo vemos en las Escrituras. Dios llamó a Abraham para un trabajo específico: sal de tu tierra y de tu parentela y te daré una nación grande. Noé, ¿a qué lo llamó Dios? A construir un arca para que se salvara el mundo, ¿no es cierto? A los profetas en un momento específico los llamó a algo específico. Jeremías, el profeta llorón, a una cosa específica, y le dijo al pueblo: esto es lo que está pasando. Y así sucesivamente, Daniel y José, y Daniel y cada uno, José que estudiamos el domingo pasado, a liberar al pueblo, a proteger a la nación, al mundo entero de la hambruna, porque si no, hoy no existiría civilización. Si no hubiera estado José en Egipto en ese momento, no existiría ser humano, porque la hambruna fue total en la tierra. Y hay evidencias científicas de que la tierra en un momento no producía, por el calor y por el Sahara y por todas aquellas corrientes de aire que trajeron tierra desde los desiertos y cubrieron la tierra. Pero Dios usó a José para salvar al mundo, símbolo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y así Pablo fue llamado ¿a qué? A predicar a los gentiles. Nosotros tenemos el evangelio porque Pablo salió de Jerusalén junto con los 12 y se fueron a predicar el evangelio por toda Europa. Pablo especialmente, 3 viajes misioneros para predicar en diferentes partes de Europa, y el evangelio llegó allá y después se extendió y llegó a América, y llegó a Costa Rica, y llegó a México y a Colombia y a Sudamérica, y hoy está en todo el mundo. Pablo, usado por el Señor. Una respuesta humana a veces nosotros tenemos cuando Dios nos llama a algo específico. A propósito, ¿cuál es tu llamado? Siempre hago yo esa pregunta. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Estás contento y contenta a lo que Dios te ha llamado? Porque a veces nos pasa lo que le pasó a Moisés. Moisés tuvo una respuesta humana. Moisés, cuando fue llamado, dice: ¿quién soy yo para que vaya? Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya, Señor? ¿No se ha dicho usted lo mismo a veces? Señor, pero yo, ni siquiera yo sé los versículos. ¿No le ha pasado a usted que a veces, hasta me pasa a mí, qué pena, el pastor me dice: diga un versículo, y como que ya no me acuerdo la cita?
Se me olvida. Me acuerdo el versículo, pero se me olvida la cita. Siempre tengo ese problema. Y nos pasa, ¿no es cierto? Pero Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya? Y dice en el 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Nunca sabrás lo que puedes lograr hasta que no sepas quién eres de verdad. ¿Quién eres de verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Yo voy contigo. Debió ser suficiente para Moisés, ¿no es cierto? Yo voy contigo. Dios dice eso, el creador del universo y la tierra, la misma voz de Dios, yo voy contigo, debe ser suficiente para nosotros. Y cuántas veces yo sé que Dios se ha revelado a tu vida, por eso tú estás aquí, porque Dios en diferentes momentos específicos se ha revelado a tu corazón y tú sabes y conoces. Pero para Moisés no fue suficiente. Más adelante en el capítulo 4 versículo 1 dice, no me creerán ni oirán mi voz. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Más evidencias quería Moisés, pero la respuesta de Dios es, te daré señales, y le das señales, y entonces verán que yo hablo a través de tuyo. Y Dios le da señales a Moisés de que realmente estaba con él. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en nuestras vidas? Muchos, ¿no es cierto? Milagros personales, milagros en su vida, y cómo Dios nos ha restaurado y cómo Dios nos ha liberado. Y a veces se nos olvidan y perdemos la fe y la visión. Pero Dios le responde, te daré señales. Pero Moisés continúa diciendo, no sé hablar bien, soy tardo en el habla y torpe en el lenguaje. Señor, no sé hablar, y para eso se necesita hablar. Y entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La respuesta de Dios es, ¿quién dio la boca al hombre? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Eso para mí ha sido un descanso en el trabajo de predicar la palabra del Señor. Se imagina cada 8 días diciendo algo con sentido y calidad y con que venga de la palabra del Señor. Uno debe descansar en esa promesa. Señor, tú me vas a ayudar. Solo tu mente y solo tú pondrás las palabras que debo decir. Y lo mismo es para ti. Cuando necesitas aconsejar a tu hijo, a tu hija, o a tu esposo o a tu esposa, en esos momentos críticos que hay que decir una palabra, ¿sabe qué? Mira al cielo y dile, Señor, llena mi mente y mi boca de tus palabras, y Dios lo va a hacer. No tengas temor. El problema es que nos da temor como Moisés. Señor, yo no sé hablar, no me sé los versículos, no sé esto, no sé aquello. No, un momento. Tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tú tienes la palabra, por eso sigue viniendo cada domingo, porque recibirás la palabra del Señor. ¿Sabe? Uno de los motivos por lo cual yo puedo predicar esta palabra como tan fácilmente pareciera, ¿no es cierto? Es porque desde la niñez me llevaban a la iglesia, y le agradezco a mis padres que me llevan a la iglesia, y ahí escuchaba las historias de Moisés. Y ahorita que las repaso y las miro, pues es más fácil, ¿no es cierto? Porque ya están en mi mente. Gracias a los maestros de escuela dominical, gracias a la iglesia, porque están aquí y después pasan aquí y después el Señor hace su obra en la boca. ¿Sí ve cómo es? Y lo mismo es para ti. Por eso es bueno tener la palabra del Señor en nuestro corazón. Por eso es bueno venir a la iglesia, porque cuando están aquí y viene el desafío, ¿no es cierto? Desafíos tremendos, difíciles, que arrodillan a cualquier hombre valiente en este mundo, pero tú te levantas victoriosa y victorioso y puedes decir una palabra transformadora, porque dice que el Espíritu Santo te dará la palabra que tienes que hablar en el momento preciso. Pero esa palabra tiene que estar aquí, tiene que estar acá, no viene de allá, de la nada, no, hay que estar acá. Porque así dice las Escrituras, y no estamos hablando de ese tema ahorita, pero tiene que estar en la mente y el corazón. Por eso es importante estudiar las Escrituras durante la semana, y ahora estamos con este tema de la historia. La respuesta del Señor es clara para Moisés: yo soy el que he creado
y yo soy el que crea al sordo y al mudo y al que ve y al ciego. Yo soy Jehová. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. A veces los temores no nos dejan. Y hay temores por todo, ¿no es cierto? Una vez me puse a hacer la lista de los temores y saqué, bueno, no recuerdo, pero eran más de una docena. Temor a las alturas, temor a estar en un cuarto encerrado, temor a las arañas, temor a las cucarachas. Las cucarachas. A mí me da risa con mi esposa. Ella me dice Fabián y yo me siento feliz porque cuando veo una cucarachita y me abraza, ay, defiéndame, entonces yo me siento valiente. Hay tantos temores, ¿no es cierto? Pero fue que algo le pasó cuando estaba muy jovencita, pero temores y temores, ¿no es cierto? Pero el Señor nos dice que cambia todo temor en amor. Miremos las circunstancias. Ahora, hablemos de la intimidación. Aparece cuando dependemos solo de nuestras actividades, de nuestras habilidades para enfrentar a los gigantes de nuestra vida. ¿Cuántos gigantes llegan a nuestra vida? Muchos, ¿no es cierto? Constantemente. Y nos intimidamos. No puedo, no sé hablar. Pero no, tú puedes en el nombre de Cristo Jesús. Jesús dijo, el Señor dice, yo te he dado la palabra. Yo estoy contigo, yo estoy en ti. Tenemos el Espíritu Santo. Solo levántate en amor y pronuncia esa palabra. Llamados a salir de la esclavitud. Dios responde, no más. Hasta aquí llegó la esclavitud. He escuchado el clamor del pueblo. He visto la aflicción. He conocido su angustia. Recuerde que Dios es un Dios personal y Él conoce tu necesidad particular. Qué hermoso eso, ¿no es cierto? Dios se llama omnisciencia de Dios, omnipresencia de Dios. Dios conoce particularmente cada uno. Lo que está sucediendo allá en el cuarto, en la habitación, en la casa, que nadie sabe, pero que tú sí sabes. En la intimidad de tu ser, Dios lo conoce. Hay cosas que ni el esposo sabe, hay cosas que ni la esposa sabe, que están sucediendo en tu mente y en corazón. Dios lo sabe. Y Él dice, yo he escuchado tu clamor y te voy a responder. Dios conoce. ¿Tienes un propósito? Nunca sabrás lo que puedes lograr hasta que no sepas quién eres de verdad. Número 2, una revelación de Dios te hace libre de la esclavitud que ha encadenado tu corazón. ¿Sabe qué es importante saber quién es Dios, no es cierto? Moisés no sabía quién era Dios. Cuando no sabemos quién es Dios, pues lógico, no podemos avanzar, no sabemos a qué hemos sido llamados. Pero una revelación de Dios te hace libre de la esclavitud y desencadena tu corazón. Tu identidad de hombre y mujer libre estará influenciada por la revelación de tu Salvador. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios verdadero? Ahorita vemos más adelante. Éxodo 3, 13 y 14 a 14 dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre de Dios? Si alguien, un vecino le dice, bueno, ¿y usted qué Dios es el que sigue? Hay tantos dioses hoy en día, ¿no es cierto? Y nos confundimos con los dioses. Y ahorita mencionamos algo de los dioses, por eso quiero avanzar en esto, porque viene bien importante. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. El nombre es tan importante en el Antiguo Testamento porque significa la esencia de la persona. Es la esencia. Diles, si te preguntaran, yo soy el que soy, yo soy el que era antes de la fundación del mundo. Y yo escribí una serie de cosas aquí como para describir qué quiere significar yo soy el que soy. Yo soy el que era antes de la fundación del mundo, el que siempre será después de que haya un nuevo orden universal, el que está sobre todo y lo que se ve y lo que no se ve, el pasado, el presente y el futuro. Yo soy el que ha hecho todo, lo visible, lo invisible, lo material y lo que no es material. Yo soy el que sustenta todo el universo y lo creó y tengo el poder, lo creó con el poder de su palabra y lo hace seguir las leyes que Él mismo estableció y lo sostiene con el poder de su palabra. Yo soy el que soy.
Yo quise describir qué quiere decir esa frase, pero palabras faltan en cualquier idioma para expresar lo que significa yo soy el que soy. Pero sus nombres, en todo el Antiguo Testamento aparecen unos nombres de Dios, y voy a nombrarlos rápidamente. Sus nombres lo contienen todo, y todo le pertenece a Él. Más adelante Dios amplifica el significado de su nombre. Por ejemplo, uno de los nombres de Dios es Elohim. Elohim significa poderoso, fuerte. Nadie le puede hacer frente, gana todas las batallas. Jehová, el Supremo. Jehová, otro nombre, significa el Supremo. Lo gobierna todo y está sobre todo y determina el fin de todo. El Shaddai. Cómo me gusta el Shaddai. El que nutre la vida, alimenta con los nutrientes que producen la vida. El Shaddai. El Adonai, el que tiene todo dominio. Adonai, todo dominio, significa poder creador y poder destruidor, sostenedor de lo creado en el tiempo pasado, presente y futuro. Jehová Jireh, el que más conocemos, ¿no es cierto? El proveedor de lo necesario para subsistir, el proveedor de tu vida, el proveedor físico, emocional y espiritual. Él provee. Jehová Rafa, otro nombre de Dios, el sanador de toda enfermedad física o emocional o espiritual. Ese es el yo soy, el que Dios le dijo a Moisés: ve y dile que yo soy el que soy. Es el mismo Dios de ahora. Jehová Nisi, mi victoria sobre mis enemigos. Él es tu defensor en tiempo de conflicto. A veces te has sentido tan pequeño porque vienen los grandes enemigos a tu vida. Tal vez es un compañero de trabajo, o tal vez el jefe en el lugar de trabajo, alguien que es como un enemigo y te quiere acabar, y pareciera que tuviera todas las fuerzas. Déjame decirte que yo soy, estoy contigo. Dios, el gran yo soy, Jehová Nisi. Él dice mis victorias, Él tiene las victorias sobre tus enemigos y es tu defensor en todo tiempo. Jehová Makadesh aparece 700 veces en la Biblia. 700 veces en la Biblia como Jehová Makadesh, y significa el que satisface. Satisfacción. ¿Buscas satisfacción? En Dios encontrarás plena satisfacción. Para el niño, para el joven, para el adulto, encontrarás la visión, los sueños, el deseo, la alegría. Esta mañana me levanté y miré las plantas, tan rico que es ver llover, ¿no es cierto? Y en pleno verano, y estábamos a 69 grados. Me acordó de las montañas de mi país, allá en Colombia, allá cuando se levanta uno en las mañanas y está fresquito. Y yo decía: Señor, qué satisfacción tan plena, si esto lo da la naturaleza, pero Él tiene una mayor satisfacción para tu vida, más que la temperatura, más que las emociones, y llega al fondo de tu corazón. Jehová Shalom, ese es el otro gran yo soy. Shalom significa paz, la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo las da, yo las doy, dijo Jesús, el Hijo de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es otro de mis versículos favoritos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces no entiendo por qué, Señor, pero tengo paz inexplicable que gobierna el corazón y calma toda tempestad. Toda tempestad. ¿Cuál es la tempestad más grande? Él la puede calmar. Tignisu, mi justicia, el que conoce la verdad y dará el veredicto final. ¿Tú crees que has sido injustamente acusado? Él es tu justicia. Él mostrará la verdad en el tiempo. Solamente espera. No tomes venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Espérate, porque Él es justo. Y todo saldrá a la luz tarde que temprano. Él es tu justicia. No es como la justicia humana, que es ciega. ¿Se han visto a la mujer con vendados los ojos y una libra en sus manos? Porque la justicia humana es ciega, pero la justicia de Dios es la verdad, es clara, es nítida. Y Jehová Raf, mi pastor amoroso, guía, benefactor de lo que sigue. Jehová Shama, su presencia es clara. Una percepción de su presencia que no deja dudas por los resultados de su bondad, la paz que se experimenta así. Ese es el gran yo soy. Es interesante de la revelación de su poder. Es la única forma como Moisés pudo ir a decirle al faraón: Egipto
Oh, Egipto, déjame decirte, no olvides que Egipto era una potencia mundial, una nación fuerte, poderosa, educada, sabia. Egipto era un poder mundial que había en ese momento en todo. Israel, eran alrededor de 400 años Israel estuvo ahí en Egipto y no pudieron hacer nada en contra de Egipto ni ser libres. Estamos hablando de una potencia mundial. Y que un hombre venga del desierto a decir, deje ir a mi pueblo, solo un milagro del Señor. Pensemos en Egipto, el poder de Egipto está demostrado, por ejemplo, en las pirámides de Egipto. Hoy ni sabemos cómo las hicieron todavía. Hay tanta especulación acerca de las pirámides de Egipto. Y las excavaciones actuales demuestran una cultura muy sofisticada para aquel tiempo. Todo lo que hacían. Pero Dios estaba a punto de destruir la nación más poderosa del mundo antiguo, Egipto. Y la destruyó económicamente y políticamente y socialmente y económicamente. Y destruyó a aquella nación porque no quiso hacer la voluntad de Dios ni dejar ir al pueblo judío. Lo que estamos hablando es algo fuerte. Para mi concepto, y no soy un estudioso de la historia antigua, pero yo creo que fue cuando Egipto dejó de ser lo que fue en la antigüedad. Porque fue una destrucción total. Además, su ejército fue anegado en el Mar Rojo. Después de eso, yo creo que no se levantó el imperio Egipto como lo conocimos en esa época. El corazón del faraón se endureció y vienen las plagas. ¿Sabe? Cada plaga, y tiempo nos falta, pero cada plaga era digamos, una batalla que Dios establece entre los ídolos egipcios. Cada uno de ellos era un dios para los egipcios. Cada plaga. Por ejemplo, cuando el río se convierte en sangre, el río Nilo, era la subsistencia del pueblo egipcio. Y ellos lo adoraban. Y ahí tengo una serie de referencias históricas acerca del río Nilo. Y cómo ellos lo adoraban y todo. Pero cuando se convierte en sangre, ¿sabe qué es lo que le dice Dios? Tu provisión no viene del Nilo, ni de las aguas del Nilo que regaban todos los huertos allí en Egipcio. Después las plagas de las ranas. Y aquí tengo una cantidad de información acerca cómo las ranas eran dioses también, eran adorados por los egipcios, porque el sonido de las ranas era muy plácido para los agricultores. Lo que significaba, lo que pasaba era que el río Nilo crecía y se metía en las playas de Egipto, allá al fondo, y cuando ya el río se regresaba nuevamente a su cauce, quedaban lagos pequeños a todo alrededor. Y era muy buena producción de los cultivos, y allí crecían las ranas, ¿no? Se reproducían. Entonces, cuando ellos escuchaban el sonido de las ranas, significaba reproducción, que ha venido la cosecha, que todo va a estar bien en este tiempo. Sí, y por ello ellos adoraban la rana. Los piojos, sí, habían los hechiceros y brujos y todos, y había un grupo que era extremo en su limpieza. Y entonces ellos se limpiaban de punta a punta, y entonces ese era el orgullo de ellos, y adoraban la limpieza. Y viene la plaga de los piojos y de las moscas también. Hay cada uno de sus creencias. Y Faraón dijo no, y endureció su corazón. Murió el ganado de los egipcios, porque ellos también tenían gran adoración a todo lo que era el ganado. Las plagas de las úlceras, porque había un dios también, tenían amuletos, y entonces se ponían en el cuerpo ese amuleto cuando estaban enfermos de algún tipo de enfermedad. Sí, no muy diferente a lo que pasa hoy en día tampoco. El granizo y el fuego, porque ellos creían en el dios conocido como Nut, y que era el Dios que traía la lluvia y traía la prosperidad y todo eso. Pero entonces Dios les envía del cielo fuego. Cada uno, las langostas, ¿sabe que hasta adoraban las langostas? Y ellos las adoraban en cierta forma. Si se encontraron en varias excavaciones de Egipto señal de la langosta como uno de los dioses que ellos tenían. Y aquí tengo una serie de información acerca de las langostas, de lo que sucedió. Pero las tinieblas, los mismos adoraban el sol. Todos estos eran dioses que ellos tenían, y para cada dios que ellos tenían, Dios viene y dice, ese no es el verdadero Dios. Y vienen todas las plagas así,
porque Dios es el único que tiene poder sobrenatural. ¿Cuál es tu Dios hoy en día a propósito? Hagámoslo aplicable a nuestro día antes de pasar al último punto. ¿Qué crees que es tu Dios? ¿Tus fuerzas? ¿Tu salud? ¿El Social Security? ¿Tu trabajo? ¿Por eso amas tanto el trabajo? ¿Por eso eres tan fiel al trabajo? Ahora hay que ser fiel al trabajo y puntual al trabajo. Pero tan difícil venir a la iglesia. Pero tan difícil que es adorar al Señor. Pero tan difícil que es leer las Escrituras. Oh, pero el trabajo es lo máximo. Como me dijo una vez una persona, es que si yo no trabajo y me levanto, nadie come en esta casa. En mi casa, dijo. Y no hay quien pague los recibos. Es por mi fuerza, es por mi trabajo. Y nadie me quiere y nadie me ayuda. Un momento. ¿Ese es tu Dios? ¿O tu seguro social? ¿O tu retirement? ¿Tu retiro? ¿Cuál es tu Dios? Oh, hay que tener mucho cuidado con lo que tú piensas que es tu Dios, porque en un instante se puede ir, en un segundo. La fe, por último, la fe en tu Creador te hará libre a pesar de la oposición. La fe en el Dios verdadero. Lo que Dios está tratando con Moisés y con el pueblo judío, y le está diciendo, y ahora nosotros lo podemos ver, miren, un Dios poderoso, y lo sacó de Egipto. En el capítulo 14 de Éxodo, versículo 13 a 16 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ver la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, nunca, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Nunca más verás a Egipto, nunca más volverás a la esclavitud, nunca más probarás ese mundo pasado. Serás libre, es lo que le dice el Señor. No teman, no dependes de ti mismo. Estén firmes, no cedan a la intimidación, no están solos. Yo pelearé por vosotros, dice el Señor. Piensa que al final estaréis tranquilo. Recuerda que hoy es el día de la acción. Dios le dice a Moisés: hoy es día de acción, marchen. Ya no es tiempo de dialogar, de hablar, de pensar, de meditar, de planear. No, ¿qué hay que hacer? Marchen. Dígame si no es así a veces en la vida natural. Usted ha planeado un viaje y llegó el día de salir y el minuto de salir. Ya se planeó, ya está todo listo y marchen. Y si usted no sale, ¿qué pasa? Pues no se va para ningún lado. Es hora de dar el primer paso. Y yo creo que estamos en este tiempo así. Ya no más. ¿Hasta cuándo vas a estar esclavo? ¿Hasta cuándo vas a estar esclava? Cuando el Señor te ha dicho: marche. Está la palabra del Señor, está el Espíritu Santo, está la iglesia, está la obra del Señor. Marchen, caminen. Y le dice a Moisés también: levanta la vara y toca. ¿No es cierto? Dígame si no hay momentos así. Hasta aquí llegó la esclavitud. Yo lo hice y yo lo digo con todo entusiasmo y con todo el fervor posible, toda la claridad que es cierto, porque yo lo mismo he hecho con mi vida. Aquí se acabó esta esclavitud en el área de la mente. Pensando y esto, y pensando, y no pudiendo dormir, y qué pasó, y esto, y especulando. ¿Hasta cuándo? No más, hasta aquí. Y he escuchado muchos testimonios de personas que dicen: hasta aquí llegó esta adicción. No más a la pornografía, no más a las drogas, no más al alcohol, no más a esta relación ilícita, no más a esta situación que tú sabes que necesitas ser libre. Y el Señor le dice: extiende tu mano en fe. Lo que necesitamos es fe para empezar a caminar, para empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, a dar el primer paso, a que marchen. Camina en fe, a estar y la acción producirá más fe. No te puedes quedar inmóvil cuando Dios te ha dicho que marches. Nunca creerás si no tomas la iniciativa para avanzar.
No podrás ser libre si no pones en acción tu fe y avanzas en las promesas del Señor. Alza la vara, extiende y reparte las aguas, parte las aguas en el nombre de Jesucristo. Cree en fe. Y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando vieron eso, no hay ninguna excusa, no hay ninguna duda que Dios estaba con ellos. Como conclusión, en el Éxodo 14:13, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis para siempre. La vida de Moisés fue marcada por la fe. ¿Sabe cuál fue? La vida de Moisés fue marcada por la fe. Hebreos 11:23-27. Esto es lo que dice Hebreos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En otras palabras, por la fe, la mamá salvó al hijo. Y yo creo que el papá también, aunque el papá no aparece por ahí, pero démosle algo de fe, también de crédito al papá. Los dos creyeron en fe que el niño podía, y se fueron en contra del rey. También por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse a ser llamado hija de Faraón. Este siempre me ha gustado. Cuando a veces nuestro deseo e interés es tener estatus, ¿no es cierto? Ser llamado el hijo de Faraón. Es que nos sentimos bien si soy esto, o si soy aquello, o si estoy asociado con esto, ¿no es cierto? Estoy asociado con aquello que es grande, que es poderoso, que aparentemente, porque es aparente, todo es apariencia. Y Moisés rehusó todo eso. ¡Wow! ¡Qué fe de hombre, de joven! Que conoció claro el propósito de Dios. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. ¡Qué hombre de fe! ¡Qué mujer de fe! Aquella que prefiere sufrir con el Señor y la iglesia del Señor si hubiere persecución, que estar tranquilo viendo televisión, viendo las novelas, que nada le pase, que nada lo acuse, que nada lo altere. Por lo contrario, sé hombre y mujer valiente, que está dispuesto a sufrir con el pueblo del Señor, con los hijos del Señor, para la gloria del Señor. Él escogió eso por fe. El 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? El galardón eterno. Nuestra mirada debe estar fija, que Dios nos ha dado ese galardón, que tú tienes la paz de Dios, el amor de Dios y la salvación eterna. Y si muriéramos al salir de aquí, tenemos vida eterna con el Señor. Y si se fuera, y si nos quedáramos solos, y se fueran los seres queridos, y si muriera el que más queremos, y si se nos fuera, aún así yo tengo mi mirada en Jesucristo, en el Señor, en el más allá, en la recompensa eterna. Porque sí, es verdad, esa fue la diferencia de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No lo veía, pero se sostuvo viendo al Señor. Qué hermoso ejemplo de la vida de Moisés. Qué bello ejemplo de lo que sucede en el corazón cuando tenemos la revelación de Dios. Es Dios, tu Dios de verdad. No pienses que es el medio ambiente, aunque hay que cuidarlo, y hablamos de la creación, cómo debemos cuidarlo. Pero no te preocupes tanto por el medio ambiente, porque el medio ambiente, Dios está en control del medio ambiente. Por supuesto, nosotros debemos cuidar lo que más podamos, pero el éxito de la tierra no está en el cuidado del medio ambiente en general. Dios tiene control y Dios puede limpiarlo de un momento a otro si quisiera. ¿Qué es aquello en lo cual tú tienes tus fuerzas? ¿Qué tal si dejamos nuestras fuerzas en el Señor y le decimos: Señor, toma mis cargas? Señor, yo sé que tú vas a proveer mañana. Señor, yo sé que todo va a ser posible en el nombre de Jesucristo. Señor, yo sé que puedo ayudar a otros, extenderme a otros, predicarle a otros, amar a otros, enseñarle a otros la palabra del Señor, orar por otros. Tú puedes orar. Ora por otros. Cuando veas una necesidad, dile a la persona: permítame, yo oro por ti. Y tú oras.
Y tú haces una oración del corazón al Señor y Dios te escucha y el Señor responde. ¡Qué hermoso es! Oh, y eres útil, y eres feliz, y eres gozoso, y eres gozosa. Y salimos a bendecir a otros, a los compañeros de trabajo. No seas un cristiano privado, como un detective que no sabe nadie quién es, ¿no? ¿Cómo se dice privado? ¿Es que se dice? Secreto, sí. Un detective secreto del Señor. No, esos no existen. Un cristiano secreto es lo que quiero decir. Si un cristiano secreto que nadie sabe, en el trabajo, en la casa. No, tú tienes la palabra más hermosa. No te estoy hablando de religión, sino dile: mire, Dios te ama. Mire, Dios tiene un plan para ti. Palabras sencillas salidas del corazón, y esos oídos se van a abrir y Dios va a hacer cosas especiales. Y tú vas a ser la persona más feliz y gozosa cuando ves los cambios en la otra, porque Dios unge tu boca y te dice qué debes decir en el momento oportuno. Y el Señor unge tus manos para la batalla, y tu espíritu y tu gozo, y eres feliz en el nombre de Jesús. Terminemos con una oración. Señor, gracias por tu palabra hoy. Señor, gracias porque tú tienes personas hermosas aquí, Señor, con un espíritu bello, Señor. Padre, que esa fuente de agua de vida que hay en la vida de ellos salga, Señor, y fluya y alimente, Señor, y enverdezca y permita que el fruto de la vida crezca alrededor de ellos, Señor. Que todo lo que su boca diga sea de bendición, que lo que sus manos toquen, Señor, prospere en libertad, Señor. Gracias por tus hijas aquí y tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque ellos tienen un propósito y porque tú eres el Dios de toda paz, proveedor, liberador, restaurador y sanador, Señor. Gracias, Señor, por ese espíritu tuyo en ellos en esta mañana, Señor, y desarrollado durante la semana, Señor. Que el próximo domingo regresemos para recibir tu palabra y traigamos a otros, Señor, para que también se llenen de fe y de esperanza y de gozo y del poder del Señor y de tu palabra en su mente, en su corazón, para hacer grandes milagros en el nombre tuyo, Señor. Gracias, Espíritu Santo.